Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La fiesta eterna. Me llamo Iván y desde 2019 no puedo ver a lo lejos las luces de un pueblo sin sentir que algo me aprieta el pecho. Todo empezó con un rancho abandonado que casi nadie recuerda en los mapas, San Miguel de la Loma, entre Michoacán y Jalisco. Éramos 4, mi primo Leo, su novia Dani, mi amigo Rubén y yo. Vivimos en Zamora y ese fin de semana queríamos grabar videos de pueblos fantasma. Leo había escuchado de San Miguel en una borrachera, cuando un tío que trabajó en caminos rurales contó que ese lugar se vació de golpe después de un incendio durante la fiesta patronal, a mediados de los 80. Remató diciendo que algunas noches, justo el 23 de febrero, parecía que la fiesta seguía, aunque ahí ya no viviera nadie. Salimos justo un 23, casi por puro morbo. Tomamos la libre hacia Jiquilpan y luego una carretera angosta, llena de curvas. El GPS dejó de servir en cuanto pisamos terracería. Seguimos con una captura borrosa del mapa y las instrucciones de Leo: cuando vean un tanque de agua viejo, se desvían a la derecha. En el último poblado con vida, un lugar llamado El Aguaje, paramos por agua en una tiendita. Afuera, un señor con sombrero nos vio llegar. Leo le preguntó si por ahí quedaba el camino a San Miguel. ¿A qué van?, preguntó, sin levantarse. A tomar fotos. Nos dijeron que está solo. El hombre clavó los ojos en el suelo. Solo está de día, dijo. Si van, que no los agarre la noche. Menos si hoy es 23. Dani revisó el celular. Era 23 de febrero. Nadie contestó. El señor se metió a la tienda como si ya hubiera advertido lo necesario. Aún así, seguimos. El camino a San Miguel era una línea café que subía entre lomas secas. A los lados, cercas derrumbadas, troncos negros, restos oxidados de maquinaria agrícola. Cuando el terreno se abrió, vimos el pueblo. Casas bajas de adobe y lámina, la capilla al centro, un tanque de agua inclinado y una cancha de basquetbol junto a la explanada. No se veía a nadie. Metimos el coche hasta la plaza. Las puertas de varias casas seguían entreabiertas. Había camionetas viejas estacionadas, cubiertas de tierra y maleza, como si nadie las hubiera movido desde hacía décadas. La sensación no era de abandono lento, sino de huida. En la primera casa, un calendario en la pared marcaba 1986. Sobre la mesa, platos de peltre con restos secos de comida, sillas tiradas, una jarra volcada. En otra vivienda, una televisión antigua sobre un mueble lleno de cintas de video etiquetadas a mano. En un cuarto interior, un altar, santos ennegrecidos, flores secas, fotografías familiares amarillentas. Dani sacó la cámara. Yo no podía quitarme de la cabeza la frase "solo está de día". Afuera, el sol ya empezaba a bajar detrás de los cerros. Leo insistió en ver la capilla rápido y luego hacer tomas nocturnas desde la cancha. Rubén hablaba de títulos para el video, tratando de sonar entusiasmado. La capilla estaba abierta. Dentro, las bancas de madera seguían alineadas frente a una imagen grande de San Miguel con la pintura descarapelada. A los pies del santo había veladoras gastadas. No parecían tan viejas como el resto del lugar. Una mancha de cera en el piso estaba tibia cuando la toqué. «¿Alguien viene todavía?», murmuré. Nadie respondió. Salimos de nuevo a la explanada. El cielo tenía ya el tono apagado que anuncia la noche en la sierra. Rubén colocó la cámara en un trípode improvisado en medio de la cancha, apuntando hacia la capilla. «Hacemos un timelapse de 20 minutos y nos vamos», dijo. Nos sentamos en las gradas. La temperatura cayó de golpe. Yo revisaba el camino por donde habíamos llegado, esperando ver las luces de otro coche.
El primer cohete nos agarró desprevenidos. Sonó lejano pero contundente, como un trueno seco. Luego vino otro, y enseguida la música. Era una banda de pueblo, trompetas, tuba, tarolas, todo mezclado con un eco metálico, como si saliera de bocinas viejas. Se escuchaba claro, demasiado cerca para no ver luces en ningún lado. Seguro es en otro rancho, dijo Rubén, sin convencerse. Entonces las campanas de la capilla empezaron a moverse solas. Primero un repique irregular, como si una mano insegura tirara de la cuerda. Cada toque se clavaba en el pecho. Dani se puso de pie. Vámonos ya, dijo. Yo me levanté con ella. Leo miró la cámara, dudando. La música subió de volumen. Ya no eran solo notas alegres, se escuchaban voces, carcajadas, el murmullo de una multitud que no veíamos. Fue Rubén quien se quedó paralizado mirando hacia la plaza. Seguí su mirada y sentí que el estómago se me caía. Alrededor de la explanada, junto a las casas, cerca de la entrada de la capilla y pegados a la cancha, había personas que no estaban ahí un segundo antes. Hombres con sombreros anchos, mujeres con rebozos, niños descalzos. Ropa de pueblo, pasada de moda pero limpia, como planchada esa misma tarde. No eran sombras ni figuras borrosas. Se veían tan sólidos como nosotros, solo que demasiado quietos. Nadie hablaba. Nadie parpadeaba. Durante un par de segundos creí que eran gente real que nos había estado observando. Quise saludar. No me salió la voz. Entonces, como si alguien diera una señal, muchas de esas cabezas giraron al mismo tiempo hacia nosotros. No fue lento ni natural. Fue un giro seco, sincronizado. Pude ver rostros pálidos, piel marcada por cicatrices de fuego, cabellos adheridos al cráneo. Lo peor eran los ojos, todos con la misma expresión fija, como si llevaran décadas mirando a los que llegaban tarde a una fiesta que ellos nunca dieron por terminada. Leo reaccionó. Me jaló del brazo y corrió hacia el coche. Dani lo siguió. Yo tardé un segundo en moverme. Volteé a ver a Rubén. Seguía frente a la cámara, respirando agitado, pero sin dar un paso. «Vente», le grité. «Ya vámonos». Él giró un poco la cabeza hacia mí. Tenía la mirada vidriosa, como quien está empapado en música. «Mira», alcanzó a decir. Me acerqué lo suficiente para ver la pantalla pequeña de la cámara. Lo que se veía ahí no era la plaza oscura que teníamos enfrente, sino otra cosa. La misma explanada, sí, pero llena de gente. Puestos de comida humeantes, luces colgadas, niños corriendo con banderitas, parejas bailando frente a la banda. En medio del cuadro estaba Rubén, riendo, con un vaso en la mano, rodeado de campesinos que le daban palmadas en la espalda, como si lo conocieran. Sentí náuseas. Giré hacia la plaza real. Las figuras estaban más cerca, casi cerrando un círculo. No se escuchaba el crujido de la grava bajo sus pies. Solo la banda, más y más fuerte. Leo hizo rugir el motor. Dani gritó mi nombre desde el coche. No recuerdo el trayecto de vuelta al asiento del copiloto. Solo sé que cerré la puerta y que, cuando miré por la ventana, Rubén ya no estaba junto a la cámara. La pantalla seguía encendida, mostrando la fiesta que nosotros no podíamos ver. Salimos de San Miguel levantando una nube de polvo. Nadie habló durante el camino de terracería. De vez en cuando, por el espejo, veía la capilla iluminada desde dentro. Después, nada. Solo noche. Denunciamos la desaparición de Rubén al día siguiente. Le contamos a la policía lo mínimo. Cuando regresamos con ellos a San Miguel, al mediodía, el pueblo era otra vez un lugar detenido en el tiempo, sin rastro de fiesta. La cámara estaba ahí, sobre el trípode. La tomé con manos sudorosas. Tenía la batería casi agotada, pero alcanzó para revisar el último archivo. Duraba más de 9 horas.
Según nuestra cuenta, habíamos estado en el pueblo poco más de 2. En el video, desde el primer segundo, la fiesta ya estaba en pleno. Nosotros 4 aparecíamos entrando a la plaza, saludando gente que en la vida habíamos visto, recibiendo vasos, bailando. En un punto, la cámara giraba hacia la capilla. Las campanas repicaban. Sobre la puerta se veía un letrero con letras grandes, fiesta en honor a San Miguel. 23 de febrero de 1986. Pausé ahí. Nadie dijo nada. Los policías se miraron entre ellos. Yo solo sentí un frío sucio recorrerme la espalda. Nunca encontraron a Rubén. El expediente sigue abierto en alguna oficina. Yo sigo manejando por la región, ahora repartiendo mercancía, pero desde aquella noche cambio de rutas y veo a lo lejos un pueblo sin luces reales, de esos que parecen dormidos entre los cerros. A veces, en la madrugada, en algún tramo oscuro, escucho música de banda que no viene de ninguna fiesta visible. Pienso en San Miguel, en la cámara mostrando una vida que no vivimos, en esos ojos fijos esperándonos, y aprieto el acelerador. Porque estoy seguro de que allá arriba, en ese rancho que todos dieron por muerto, la fiesta no ha terminado. Solo espera invitados nuevos. El rancho que no estaba vacío. Siempre imaginé que los lugares se morían cuando la gente los dejaba atrás. Que quedaban como cáscaras secas, sin nada adentro. Pensaba eso hasta que regresé a El Amparo, el rancho donde crecí, perdido en las afueras de Villa Hidalgo, en Durango. Me fui de ahí en 2004, cuando la sequía y la violencia terminaron de vaciar el pueblo. Mi familia vendió ganado, tractores, hasta los muebles. Solo el terreno quedó sin comprador. Decían que estaba trabajado y que allí no solo se había quedado la historia de mi abuelo. En 2019 Millas tío Ramón me llamó. Según él, una empresa quería instalar paneles solares en la zona y estaba interesada en nuestras tierras. Para avanzar con el trato alguien tenía que ir a tomar fotografías, revisar los linderos y firmar unos papeles con el comisariado. Nadie de la familia quiso ir. Yo estaba sin trabajo fijo y acepté, convencido de que los miedos del pueblo eran puro chisme. Llegué una tarde de octubre en una camioneta prestada. El camino de terracería seguía igual, pero ahora sin huellas recientes de llantas. De las pocas casas que quedaban, varias estaban tapiadas con láminas o tablas clavadas desde afuera. La capillita de la entrada tenía la cruz ladeada y el campanario sin campana. Todo parecía suspendido a la mitad, como si la gente se hubiera ido a prisa y todavía estuviera por volver. El Amparo estaba al fondo, pegado a una loma pelona. Desde lejos reconocí la silueta de la casona principal y los corrales. Abrí el portón con esfuerzo y el rechinido rebotó en el valle vacío. Al bajar sentí el golpe seco del aire, tierra reseca, maleza alta y ese olor agrio, viejo, que tienen los establos olvidados. Entré a la casa con cuidado. El techo se sostenía a medias, las tejas partidas dejaban entrar líneas de luz. El piso estaba cubierto de polvo y telarañas. La mesa donde mi mamá servía la comida seguía en su lugar, igual que la estufa de lámina arrinconada. No había muebles nuevos ni señales de que alguien hubiera pasado por ahí en años. Comencé a tomar fotografías para mi tío. Primero la fachada, luego el patio, después los corrales y la bodega. El sol ya venía cayendo cuando llegué al cuarto donde mi abuelo pasó sus últimos días. La cama seguía hecha con el colchón hundido. Sobre el respaldo alguien había colgado un rosario ennegrecido. Recordé lo que contaban los vecinos después de que él murió. Decían que, por las noches, se oían pasos en el pasillo y que las vacas se amontonaban en una esquina del corral mirando hacia la casa, como si esperaran órdenes. También estaba la historia que nadie quería repetir completa. Que en los 90 unos hombres armados llegaron de madrugada buscando a un muchacho que se escondía en el rancho. Que mi abuelo se negó a entregarlo. Nadie supo qué pasó exactamente, pero al día siguiente había 3 cruces nuevas junto a la capilla y el muchacho nunca apareció.
Desde entonces, según los peones, en esas tierras nada se hacía gratis. Pensar en eso me puso inquieto. Guardé el teléfono y bajé al patio para revisar el tanque de gasolina. Estaba más bajo de lo que creía. No alcanzaba para ir y volver a la carretera en la oscuridad. No había estación cercana ni casas habitadas donde pedir ayuda. Llamé a mi tío y la señal entró a medias. Alcancé a escuchar lo suficiente. Me dijo que mejor me quedara a dormir ahí, que amaneciendo me fuera con calma, que no pasaba nada. Encendí una lámpara recargable que llevaba en la mochila y junté unas tablas secas en la sala para improvisar cama. Cerré la puerta principal y aseguré el portón con una cadena oxidada. Afuera el viento movía las ramas sin hojas de los mezquites. Adentro el silencio pesaba, partido solo por algún que otro crujido de la madera. Intenté dormir, pero cada ruido me levantaba. El golpe de una lámina suelta sonaba como si alguien la empujara con la mano. El crujir de una viga se confundía con pasos contenidos. Me repetía que eran solo nervios, que años de vivir rodeado de ruido en la ciudad me habían vuelto torpe para la tranquilidad del campo. No sé qué hora era cuando escuché otra cosa. Primero lejano, luego más claro. Un motor avanzando por el camino de terracería. Me incorporé de inmediato. Desde la ventana rota de la cocina vi, a lo lejos, dos luces acercándose en línea recta hacia el portón del rancho. No debía haber nadie ahí a esa hora. Nadie. Apagué la lámpara y me quedé inmóvil viendo desde un lado de la cortina deshecha. La camioneta se detuvo frente al portón. El motor siguió encendido unos segundos y luego se apagó. No oí puertas, ni voces. Solo el regreso del silencio. Sentí ese hormigueo en la nuca que uno reconoce aunque no quiera. Los pasos comenzaron después. Uno, luego varios. Rodearon la barda, caminando despacio, como midiendo cada poste de la cerca. El ritmo era tan regular que supe al instante que no estaba recordando nada. Había gente ahí afuera, en un lugar que llevaba años vacío. Busqué el machete viejo que solíamos guardar en la cocina, pero solo encontré el clavo desnudo donde colgaba. Volví a la sala conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a la ventana que daba al corral. Sentí la presencia de alguien pegada al vidrio estrellado. Estuve a punto de asomarme, pero algo en el estómago me detuvo. Entonces se escuchó un sonido imposible. El mugido claro de una vaca, seguido del golpeteo de casco sobre tierra. Me quedé helado. No había ganado desde antes de que nos fuéramos. Yo mismo había visto los corrales vacíos esa tarde. El olor cambió. Un aroma reciente a establo ocupado se coló por la rendija de la puerta. Los pasos se alejaron de la ventana y se dirigieron al corral. Por unos segundos oí un murmullo bajo, mezclado con los resoplidos de animales. No entendí palabras, solo la cadencia de alguien dando órdenes. Me acerqué a la puerta principal y apoyé la frente en la madera. Del otro lado se oía movimiento, tierra arrastrada, madera golpeada. Después, nada. Un silencio tan completo que hasta el zumbido de la lámpara apagada parecía demasiado. Pasaron varios minutos. Cuando por fin di un paso hacia atrás algo golpeó la puerta desde afuera. Un solo impacto, seco, firme. La hoja vibró entera y del marco cayó una lluvia ligera de polvo y astillas. No sonó como patada, tampoco como empujón. Fue más bien como si algo pesado se hubiera dejado caer contra la tabla. La garganta se me cerró. Retrocedí hasta pegar la espalda contra la pared, sin quitar la vista de la puerta. Pensé en correr hasta la camioneta, pero para eso tenía que atravesar el patio y abrir el portón. La idea de salir al aire libre, con lo que fuera que estaba ahí, me dejó clavado en el mismo sitio. No recuerdo en qué momento el miedo se mezcló con el agotamiento. Me quedé dormido sentado en el piso, con las piernas entumidas y la lámpara apagada en la mano. Desperté con la primera claridad que se colaba por las rendijas del techo. Por un instante creí que todo había sido una mala jugada de la mente, amplificando ruidos viejos.
La sensación duró hasta que abrí la puerta. El patio, que la tarde anterior era puro polvo parejo, estaba lleno de marcas recientes. Había pisadas profundas de botas que iban del portón al corral y de regreso, cruzadas unas con otras como si varias personas hubieran caminado durante horas. Eso podía explicarse. Lo que no era normal eran las otras huellas. Alrededor del corral la tierra estaba revuelta, hundida en círculos irregulares, como si muchos cascos se hubieran amontonado toda la noche. Entre esas marcas distinguí un rastro diferente. No era de vaca ni de caballo. Tenía forma alargada y estaba hundido con una fuerza que la tierra reseca no debería haber permitido. El rastro avanzaba hasta la parte trasera del terreno, justo donde antes teníamos la fosa para enterrar animales enfermos. Seguí esas señales con el estómago encogido. Al llegar al fondo del terreno encontré la tierra abierta en un boquete mal cerrado, como si alguien hubiera cavado a prisa y luego hubiera intentado tapar sin cuidado. Sobre ese montón de terrones mal puestos había algo que reconocí al instante, un sombrero viejo cubierto de polvo, idéntico al que mi abuelo usaba para ir al campo. El mismo que creíamos perdido desde el día que se lo llevaron en la ambulancia. No había marcas de llantas en el camino ni huellas de regreso hacia la salida. Era como si la camioneta que vi por la noche nunca hubiera estado ahí. Solo quedaban ese patio pisoteado, la tierra revuelta junto a la fosa y el olor reciente a establo mezclado con la sequedad del monte. Tomé las fotografías que faltaban con las manos temblando, más por necesidad de irme que por cumplirle a mi tío. Al subir a la camioneta miré la casa por última vez en el retrovisor. Por un segundo me pareció distinguir a alguien parado en el marco de la puerta, delgado, con el sombrero bien puesto, mirando hacia el corral, sin voltear a verme. La venta nunca se concretó. La empresa mandó ingenieros semanas después, pero ninguno quiso firmar. En los papeles el terreno aparecía como apto, pero en persona decían otra cosa. Solo repetían que ahí no y pedían que lo sacaran de vuelta a la carretera cuanto antes. Desde entonces no he vuelto a El Amparo. A veces quiero convencerme de que todo fue una mezcla de cansancio y recuerdos. Pero cada vez que paso cerca de un establo y huelo tierra removida, viene a mi mente el golpe en la puerta. Y la sensación clara de que esa noche, el rancho no estaba vacío y alguien estaba cuidando que nadie más se adueñara de lo que se quedó enterrado allí. La mirada entre los mezquites. Me llamo Martín. Ahorita tengo 41 años, vivo en Torreón y trabajo en una refaccionaria, pero lo que voy a contar pasó cuando tenía 19, en un ranchito perdido entre las brechas de la Sierra de Nazas, en Durango. Es algo que solo he platicado con mi esposa y con mi padre, y aún así, cada vez que lo cuento termino sudando frío, como si siguiera allá, con la tierra seca bajo las botas y el monte respirando alrededor. En aquel tiempo vivíamos en un rancho chico, pero bien trabajado. Teníamos vacas, unas cuantas becerras, unas hectáreas de alfalfa y maíz, y un potrero más apartado al que todos le decían el mezquital, porque estaba lleno de esos árboles chuecos que parecen manos secas saliendo del suelo. Ahí solíamos meter el ganado cuando llegaba la temporada de lluvias, porque el pasto se ponía alto y espeso. El problema empezó un verano de mucha sequía. El pasto escaseaba y mi padre decidió adelantar el uso del mezquital, aunque todavía la tierra estaba dura y el arroyo cercano casi no llevaba agua. Las primeras noches todo pareció normal, pero a la tercera encontramos una becerra tirada, abierta del pescuezo a la panza, como si algo la hubiera desgarrado con cuchillos. Lo raro era que casi no había sangre alrededor, y no se había comido nada, ni vísceras ni nada, como si el ataque hubiera sido nada más por destruir. Mi papá pensó que habían sido perros monteses o coyotes. Acomodó mejor el cerco, reforzó las esquinas y me dijo que esa noche me iba a tocar quedarme vigilando en el mezquital, por si regresaban los animales. Me dio un viejo rifle .22 y una lámpara de mano de esas largas, pesadas, y me advirtió que no me confiara. Si oyes algo raro, no te hagas el valiente, me dijo. Te regresas, pero fíjate bien qué ves. La tarde cayó lenta.
Me fui al potrero como a eso de las 6, mientras el cielo se hacía anaranjado y la tierra soltaba ese olor a polvo caliente que solo se entiende en el campo. Pasé el portillo, revisé el candado y caminé entre los mezquites hasta una especie de loma baja desde donde se alcanzaba a ver casi todo el ganado. Ahí teníamos una especie de sombra hecha con lámina y palos, nomás para cubrirse tantito del viento. Al principio todo era tranquilo. Las vacas comían despacio, alguna que otra levantaba la cabeza y me veía un momento, luego seguía arrancando pasto. Los grillos cantaban, un burro rebuznó a lo lejos y los perros de la casa se oían apenas, como eco en la distancia. Me senté en un banco de madera y apoyé el rifle en las rodillas, tratando de no pensar en nada, solo mirando cómo se hacía de noche. Como a las 9, el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo, pero fue como si alguien hubiera bajado un interruptor invisible. Los grillos callaron de golpe, el viento se detuvo, hasta las vacas dejaron de moverse, todas con la cabeza levantada hacia el mismo lado, viendo hacia la parte más espesa del mezquital. Sentí que el aire se hacía pesado, difícil de respirar, y en la lengua me llegó un sabor agrio, como metal caliente. Me puse de pie con el corazón acelerado y encendí la lámpara, apuntando hacia donde miraba el ganado. Entre los troncos retorcidos me pareció ver algo, una sombra que no coincidía con ninguna rama, una especie de bulto oscuro que se movía a ras de suelo, pero avanzando contra el viento, muy despacio. Pensé que podía ser un perro grande, así que grité para espantarlo. Nadie contestó. Solo sentí que la piel de los brazos se me ponía como de gallina. Levanté el rifle. No quería disparar a lo loco, así que di unos pasos hacia el cerco para ver mejor. Ahí fue cuando un olor extraño me pegó de lleno. No era solo azufre ni solo pelo quemado, era una mezcla de ambas cosas, con algo más que no puedo nombrar, algo que te hace que el estómago se te revuelva aunque no hayas comido nada pesado. Tragué saliva, pero la boca se me había quedado seca. De pronto, detrás de mí, muy cerca de mi oído, escuché una voz bajita que dijo mi nombre, como si fuera mi madre llamándome desde la cocina. Se oyó clarito, Martín. Sentí que el corazón se me paraba. Mi mamá no estaba ahí, y yo sabía que nadie más podía haber llegado sin que los perros armaran escándalo. Me giré de golpe, alumbrando alrededor, y no vi a nadie. Solo el corral de palos, la sombra de la lámina y el camino de regreso, vacío. Regresé la lámpara hacia el mezquital y ahí estaba. A unos 15 metros del cerco, entre dos árboles, se veía una figura agachada. Tenía el tamaño de un perro flaco, pero el cuerpo parecía más alto de lo normal, las patas traseras muy largas, como desproporcionadas. El cuello era largo y delgado, alargado hacia el suelo, como si estuviera husmeando algo. Pero lo que más me heló la sangre fue que, cuando levantó la cabeza, las facciones no eran de animal. La luz de la lámpara le dio directo en la cara. El hocico parecía a medio formar, ni de perro ni de persona, con la piel pegada al cráneo y los labios retraídos en una especie de mueca que no era sonrisa ni gruñido. Y los ojos eran de gente. Grandes, café oscuro, fijos en mí con una expresión que no sé describir, había tristeza, pero también un odio paciente, como si hubiera estado esperando justo ese momento. Me quedé inmóvil. El rifle me pesaba como si fuera de piedra. La criatura, o lo que fuera, dio un paso hacia adelante, primero en 4 patas, luego parecía que intentaba incorporarse. Sus miembros delanteros se estiraron y me di cuenta de que terminaban en algo que se parecía demasiado a manos, con dedos largos terminados en puntas afiladas que se atoraban un poco en la maleza. Cuando uno de esos dedos rasgó la malla del cerco, el sonido del metal vibrando se me quedó grabado para siempre. No sé cuánto tiempo pasó así, viéndonos. Podrían haber sido segundos o minutos. El silencio era absoluto, hasta las vacas se habían hecho a un lado, formando un semicírculo detrás de mí, como si también estuvieran intentando mantenerse lejos. De pronto, otra vez, esa voz baja, ahora desde otro punto del mezquital, a mi izquierda, vente pa, acá, hijo. Era la voz de mi padre, idéntica, pero yo sabía que él estaba en la casa, a casi 1 kilómetro.
Ahí fue cuando entendí que eso no tenía nada de normal. No sé de dónde saqué fuerza, pero apreté el gatillo y solté un disparo al aire, encima de la criatura. El estampido retumbó en el potrero, las vacas se alteraron y comenzaron a moverse en todas direcciones. La lámpara se me resbaló un poco con el retroceso y la luz bailó entre los árboles. Cuando volví a enfocar donde estaba el animal, ya no lo vi. No esperé a verificar si seguía cerca. Salí corriendo con el rifle abrazado contra el pecho, tropezando con piedras, ramas, lo que fuera. Atrás de mí escuché pasos, pero no eran como los de una persona ni de un animal conocido. Eran golpes secos contra la tierra, como si algo pesado cayera a intervalos irregulares. Cada vez que pensaba que ya estaba lejos, sentía esa presencia pegada a mi espalda, respirándome en la nuca. Llegué al portillo casi sin aire, con las piernas temblando. No recuerdo haber abierto el candado, solo sé que de repente ya estaba en el camino de vuelta, con las luces de la casa viéndose a lo lejos. Cuando por fin crucé la puerta, mi madre casi se me cuelga del cuello del susto al verme, sudado, pálido, con la mirada perdida. Mi padre estaba sentado en la mesa, se levantó y me preguntó qué había pasado. No tenía fuerzas para adornar la historia. Le conté todo, tal como lo vi. Mi papá se quedó callado, serio, como cuando algo no le gusta y se lo traga. Solo dijo, mañana voy yo. Esa noche casi no dormimos. El perro más bravo del rancho se quedó aullando en el patio, mirando hacia el mezquital, sin acercarse al portón por más que lo llamara. Al día siguiente, apenas amaneció, mi padre y yo volvimos al potrero. El camino parecía el mismo, pero el ambiente no. Había un olor raro pegado a la tierra, a ceniza húmeda. Al llegar al cerco, vimos marcas en la malla, como si algo la hubiera jalado con fuerza. En el suelo, entre las piedras y la tierra reseca, se veían huellas que no supe identificar, parecían de perro grande, pero unas tenían forma alargada, casi humana, mezcladas unas con otras, como si varias cosas hubieran pasado por el mismo punto. Dentro del mezquital, encontramos otra becerra tirada, esta vez sin ninguna herida visible, como si simplemente se hubiera desplomado. Los ojos, abiertos y vidriosos, apuntaban hacia el mismo sitio donde yo había visto a la criatura la noche anterior. Mi padre se agachó, le puso la mano en el cuello, se levantó despacio y dijo en voz baja, nos vamos a quedar sin ganado si seguimos metiéndolo aquí. Ese mismo día movimos a los animales a otro potrero, más cercano a la casa, y mi padre decidió que el mezquital se iba a dejar en paz por un tiempo. Cuando cayó la noche, cerró la puerta principal con tranca, cosa que nunca hacía, y antes de acostarnos me miró serio, si vuelves a escuchar que alguien te habla en el campo, no contestes. Y menos si reconoces la voz. Pasaron los meses. Nunca más regresamos con el ganado al mezquital. Eventualmente, mi padre vendió ese terreno a un señor que vivía en el pueblo. De vez en cuando me llegan noticias de que allá siguen pasando cosas raras, animales que aparecen muertos sin explicación, gente que dice haber visto a alguien caminando agachado entre los mezquites, imitándole la voz a sus familiares para llamarles por su nombre. Yo me fui del rancho a los pocos años, pero cada que regreso de visita y manejamos cerca de esa zona, siento lo mismo que aquella noche, el aire se espesa. El silencio parece más pesado que en cualquier otro lugar y evito mirar hacia donde sé que está el mezquital. No porque tema ver algo, sino porque siento que si lo vuelvo a ver, esa cosa también va a reconocerme a mí. Cuento esto no para que me crean, sino para que entiendan que el campo no solo son amaneceres bonitos y paz. También guarda cosas viejas, oscuras, que se alimentan del miedo y del descuido. Si algún día les toca quedarse solos cuidando ganado, en medio de un potrero apartado, y sienten que alguien les llama por su nombre con la voz de alguien que quieren, piénsenlo 2 veces antes de voltear. Hay presencias que no deberían tener rostro ni palabra, pero aún así las usan, nada más para acercarse. La lista del rancho maldito. Me llamo Laura, tengo 30 años y lo que voy a contar pasó en serio. No espero que nadie me crea,
pero desde que salí de ese lugar siento que sigo siendo parte de algo que no terminó. En 2019 llevaba casi un año sin trabajo. Cuando me llamaron de la secretaría para ofrecerme una plaza temporal en una primaria multigrado perdida en un rancho de Zacatecas, acepté sin pensarlo mucho. Era un sueldo fijo y la promesa de que, si todo salía bien, podría concursar por algo mejor. El rancho se llamaba San Gregorio de Abajo. Para llegar tomé un camión hasta el pueblo más cercano y de ahí una camioneta destartalada que subía por un camino de terracería lleno de piedras. A los lados solo se veían cercos viejos, corrales vacíos y casas a medio caer. El chofer dijo que arriba ya casi nadie vivía, que la mayoría se había ido desde lo de la escuela. La primaria Benito Juárez estaba en el centro del rancho, frente a una cancha cuarteada y un templo con la pintura descarapelada. El edificio era de ladrillo, con un portón de madera reseca y una campana oxidada. A su alrededor apenas 3 casas habitadas, el resto eran montones de adobe y lámina tirada. El comisariado ejidal, un señor flaco de sombrero, me recibió sin mucha ceremonia. Me entregó las llaves y comentó que la escuela llevaba más de 30 años cerrada por un problema con los desayunos escolares. Cuando pregunté qué clase de problema, solo dijo que varios niños se habían enfermado y que algunos no lo contaron, que después la gente se fue y nadie exigió que reabrieran. La primera vez que abrí el salón principal, el olor me golpeó. No era solo polvo ni humedad. Había un tufillo agrio, pegado en las paredes, como de leche echada a perder mezclada con desinfectante. Abrí las ventanas angostas, pero casi no entraba luz. Todo estaba cubierto por una capa de polvo espeso. Las bancas eran las originales, de madera pesada, con el asiento y la tablita para escribir en una sola pieza. Me acerqué a la primera y vi que toda la superficie estaba cubierta de marcas. Nombres, números, frases cortas. Lidia 1981. No quiero regresar. Me duele la panza. Las letras estaban tan hundidas que habían arrancado astillas enteras. No parecían simples rayones de niño aburrido. Seguí recorriendo el salón. Casi todas las bancas tenían algo grabado, nombres repetidos, caritas tristes, dibujos de cuerpos acostados, vasitos con una cruz. Traté de quitarme de la cabeza cualquier idea rara. Me dije que era la forma en que los alumnos de otra época habían desahogado sus miedos. Pero hubo algo que me inquietó. Las hendiduras más profundas no tenían polvo. Pasé la yema de los dedos por un nombre y sentí la madera áspera, como si la marca fuera reciente. Miré alrededor. El salón llevaba décadas cerrado, según todos. Sin embargo, algunas palabras parecían talladas hacía apenas unos días. Los días previos al inicio de clases los pasé limpiando y acomodando el poco material que quedaba. Dormía en un cuarto del fondo, junto a la dirección, con una cama de metal y una estufa vieja. El rancho se quedaba en silencio desde temprano. A veces, ya acostada, escuchaba un ruido seco que venía del salón, como si algo raspara la madera con calma. Me decía a mí misma que serían animales, pero el sonido tenía un ritmo que no se sentía natural. El primer día de clases llegaron 8 niños. Venían de las pocas casas habitadas y de unos jacales alejados. Traían mochilas remendadas, cuadernos usados y los zapatos llenos de tierra. Aún así, se sentaron con orden, mirándome con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Les pedí que eligieran lugar. Andrea, una niña de trenzas, se detuvo frente a una banca y leyó en voz alta el nombre grabado. Mi abuela se llama igual, comentó. Dice que aquí se enfermó mucha gente. Le pedí que se sentara en otra parte. Mientras avanzaba la mañana, noté que varios niños se quedaban viendo fijamente la madera, siguiendo con el dedo líneas que yo ya no quería revisar. 2 se quejaron de dolor de cabeza. Otro dijo que le dolía el estómago igual que a los niños de antes. Procuré ignorar los comentarios. A la hora de la salida, Martín, el mayor, se acercó. Me dijo que su mamá no quería que siguiera en esa escuela,
que de niña había estudiado ahí y que recordaba haberse quedado dormida en el salón, con náuseas, mientras otros niños lloraban sin poder levantarse. Según ella, algunos nunca regresaron a su casa y los papás terminaron peleados con todo el mundo. Lo callé con suavidad. Le dije que no repitiera historias viejas que asustaba a sus compañeros. Él se encogió de hombros y se fue. Esa tarde me quedé sola revisando cuadernos. Afuera el rancho estaba en silencio, apenas interrumpido por un perro lejano. El sol se escondió detrás de los cerros y el salón quedó iluminado solo por una lámpara de escritorio. Ya iba a levantarme cuando escuché el arrastre. Fue el sonido claro de una banca pesada moviéndose sobre el piso de cemento. Me giré y vi una de las bancas desplazarse unos centímetros, sola. Nadie más estaba ahí. Las ventanas y el portón seguían cerrados. El corazón me dio un vuelco. Me obligué a acercarme. La superficie de esa banca tenía frases que no recordaba haber leído en la mañana. No quiero dormir aquí. Me duele otra vez. Y abajo, un nombre nuevo, grabado con una profundidad que hacía doler la piel al tocarlo. Simón. Al día siguiente, Simón, uno de los niños más pequeños, no llegó. Su tía apareció a media mañana para decir que el niño ya no iba a seguir estudiando, que quizás se iría a otro estado con su papá. No quiso responder cuando le pregunté a qué hora lo habían visto por última vez. Firmó la baja con la mano temblorosa y se fue sin mirar el salón. Algo dentro de mí hizo clic. Fui con el comisariado y le hablé de la intoxicación, del niño, de las bancas. Me escuchó con fastidio y dijo que la escuela solo traía recuerdos que era mejor dejar quietos, que si yo me asustaba fácil podía pedir cambio. No insistí. Me di cuenta de que nadie iba a ayudarme. Esa noche decidí quedarme en el salón después de que todos se fueron. Cerré bien las puertas, bajé las cortinas y dejé solo la lámpara prendida. Me senté en la última fila, fingiendo que corregía, pero en realidad esperaba volver a oír el ruido. No tardó mucho. Primero fueron pequeños golpes, como si alguien marcara letras con algo metálico. Luego se volvió un rascar continuo, rítmico, que venía de varias bancas a la vez. El aire se volvió pesado. La lámpara parpadeó. Me levanté, sin poder evitar que las piernas me temblaran. Desde la última fila alcancé a ver cómo la superficie de una banca se hundía sola, astillándose. Las letras iban apareciendo con claridad, como si una mano invisible las dibujara. En una fila lejana se formó una A, luego una N. En otra, el inicio del nombre de Martín. En otra, un trazo que reconocí de inmediato, la L. Miré mi propio escritorio. El ruido se concentraba ahí, justo enfrente. La madera tenía una línea que se abría, alargándose, unida a otra. En segundos apareció una L completa. Después la supe lo que seguía. No esperé a que terminara. Tomé las llaves con manos torpes, salí del salón casi a tropiezos, crucé la cancha y llegué al cuarto del fondo. Eché mis pocas cosas en una mochila, agarré mis documentos y me fui por el camino de terracería sin avisar a nadie. No volteé a ver la escuela. Sentía, casi físicamente, que el edificio me observaba desde atrás. Al día siguiente, en la supervisión, inventé que había visto gente armada cerca del rancho, que la zona no era segura. Lo exageré todo. Preferí que pensaran que era cobarde a contar que mi nombre se estaba escribiendo solo en un mueble escolar. Unas semanas después supe, por otros maestros, que la primaria de San Gregorio de Abajo había sido cerrada otra vez por falta de matrícula y malas condiciones del inmueble. Nadie mencionó intoxicaciones antiguas ni niños perdidos. Para las autoridades era solo otro plantel que no valía la pena sostener. Quise dejar el tema atrás, pero algunas noches me despierta un ruido que no viene de mi departamento. Es ese mismo rascar insistente, acompañado del olor agrio que conocí en el salón.
A veces siento que, si me levanto y abro la puerta, voy a encontrar no el pasillo de mi edificio, sino la cancha cuarteada de San Gregorio. Hace poco, en la oficina de la supervisión, estaba ayudando a buscar unos archivos cuando encontré una carpeta amarillenta con el título San Gregorio de abajo. Intoxicación escolar 1982. Traté de dejarla donde estaba, pero las manos no me obedecieron. La abrí. Dentro había un informe y una lista de alumnos afectados. Leí los nombres sin querer, reconociendo varios: Lidia, Raquel, Tomás, Simón. Al final del listado había un espacio que originalmente estaba en blanco, pero alguien había añadido un nombre con tinta negra reciente. La letra era clara, cuidadosa. Laura. Cerré la carpeta y la devolví al cajón, pero desde entonces siento que la historia no se detuvo porque yo me fui. Solo quedó a medias. Y, en algún salón vacío de un rancho casi abandonado, mi nombre debe estar ya grabado por completo, ocupando el lugar que todavía no me animo a aceptar. El que andaba como yo. Me llamo Leandro y esto pasó en 2011, en la sierra entre Tancítaro y San Juan Nuevo. No lo cuento para impresionar a nadie. Lo digo porque todavía, cuando cierro los ojos, siento la tierra fría pegada a la espalda y veo una luz que camina con mi mismo paso. Esa noche salí del rancho El Manzanillo sin despedirme. Venían por mí, eso decían, y en esa región cuando se corre el rumor no se comprueba, se corre. Dejé una mochila con 2 mudas, una navaja y una linterna que no quise encender. La luna apenas levantaba una raya sobre los cerros y el monte parecía una sola sombra. Crucé la huerta de aguacate y me metí a la brecha del Tepetate con el corazón disparado. No miraba atrás. Quería que el monte me tragara. El sonido de mis botas quebrando ramas me delató varias veces ante mí mismo. Cada tronido me hacía agacharme en seco, esperando el grito de alguien, el clic de un arma, la luz de una camioneta. Nada. Solo el resuello que me quemaba el pecho y el silbido del aire bajando por el cañón. Cuando las piernas ya no quisieron, me dejé caer detrás de un tronco de encino caído. Olía a resina y a humedad. Me hice pequeño, la mochila por almohada, la cara pegada a la corteza. Cerré los ojos un instante y me ganó el sueño con el corazón todavía galopando. Desperté porque la sombra cambió de textura. Era como si la oscuridad hubiera recibido una visita. Abrí los ojos y la vi, una claridad pálida moviéndose entre los troncos a unos 20 metros. No era antorcha ni foco de camioneta. Era una luz suave, fría, que no mordía, flotando a mi altura, y dentro de ella, la silueta de un hombre. Lo vi avanzar igual que yo camino cuando ando ciscado, hombros tensos, pies firmes. La estatura, la anchura, hasta la costumbre de inclinar un poco la cabeza al mirar al suelo. Sentí un golpe en el estómago. No me moví. Pensé en rezar, pero tenía la boca seca. La claridad se detuvo junto a un tronco, como midiendo el terreno. El hombre volteó despacio. Su perfil recortado era el mío. El mismo remolino en el pelo, la misma oreja ligeramente pegada al cráneo. En otro momento me hubiera reído de la locura, pero ahí lo único que hice fue pegarme más a la tierra. Respiré bajito. Me repetí que el cansancio hace estragos, que la mente arma figuras con tal de no quebrarse. Cerré los ojos y conté hasta 100. Cuando volví a mirar, no quedaba ni la claridad. Solo la noche compacta y el latido en la garganta. Caminé hasta que el cielo se puso gris. El hambre empezó a dar puntadas. Saqué un puño de cacahuates rancias de la mochila y los hice durar. Encontré un ojo de agua y bebí despacio, acostado boca abajo como perro sediento. No sabía dónde estaba. En esa sierra las veredas se repiten, las piedras se parecen y los árboles se confabulan.
Decidí no bajar a caminos, no subir a lomas pelonas. Seguía contorno, bordeando barrancas como me enseñó mi abuelo, que en paz descanse. A mediodía me dormí bajo una parota chica. Desperté por un ladrido lejano, o tal vez un sueño con ladridos. El miedo volvió a ponérseme en la nuca. La segunda noche fue peor. El estómago ya hablaba solo, las pantorrillas pedían tregua y el frío se había instalado en la espalda como una mano. Me acomodé en un hueco de la raíz de un pino. Cerré los ojos con la intención de fingir que dormía para engañar al cuerpo. No pude. El oído me traicionaba, inventaba pasos detrás de cada chasquido. Y entonces la vi otra vez, la luz pálida avanzando entre las ramas, sin prisa, dejando un brillo tenue en la corteza, como si el monte tuviera piel y esa luz fuera un roce. Venía el hombre dentro de la claridad. No corría, no buscaba. Caminaba igual que yo cuando intento pasar sin dejar rastro. Cada tanto se detenía, giraba la cabeza como calculando. Me pregunté si me estaba siguiendo o si, peor todavía, me estaba guiando. Sentí la vergüenza de quien revisa su propia sombra y no le gusta lo que ve. Pensé en los que dejé atrás. En la vieja Leonor, que me vendía tortillas fiadas. En el niño ese de la cancha con las rodillas raspadas que me decía primo sin serlo. El monte me pareció un tribunal silencioso. Las ramas eran dedos que señalan. Las piedras, ojos. Me levanté con esfuerzo. Intenté cambiar de rumbo. La claridad también. Si yo bordeaba por la izquierda, él bordeaba por la izquierda. Si saltaba un tronco, él lo hacía con mi misma torpeza. Empecé a sentir que no era el monte el que me perdía, sino mi propio rastro el que me estaba alcanzando. Hubo un momento en que acepté que tal vez ahí se acababa todo. No hubo drama ni palabras. Solo un cansancio profundo, un gusto raro por la idea de acostarme y no volver a abrir los ojos. Amaneció sin que yo supiera en qué punto de la sierra estaba. Tenía los labios partidos, la lengua pastosa, el cuerpo como si lo hubieran apaleado. Me quedé tirado junto a un montón de hojarasca con el sol todavía atascado detrás de los cerros. El mareo iba y venía. No me di cuenta de las voces hasta que estuvieron encima. Era un señor con sombrero de palma y chamarra vieja y un muchacho flaco cargando un costal. Me vieron y no preguntaron mucho. El señor me acercó un poquito de agua con sal. Me subieron a un burro entre los dos, amarrando mi mochila como si fuera costal de maíz. Llegamos a su parcela en una hondonada. Era poca tierra pero bien trabajada, surcos derechitos, bejuco limpio, un gallinero flaco. Me dieron un plato de frijoles y una tortilla caliente. Lloré mientras comía sin hacer ruido. Me dejaron un petate junto al fogón y dormí por muchas horas. Al despertar ya era tarde y el cielo estaba pintado de nubes bajas. La mujer del señor me puso una taza de café frente a las manos temblorosas. No conté casi nada. Dije que me habían querido hacer daño, que necesitaba unos días. Nadie me apretó para más. Me quedé. Semanas después mi cuerpo ya había vuelto al trabajo. Arreglé una cerca, cambié postes podridos, deshiervé un lindero. Me ponían a regar por tandeo con una bomba vieja que había que cebar a golpes. Por las tardes, cuando las gallinas recogían el día, me sentaba debajo de un naranjo. Todo parecía agarrar otro orden. Pensé que el monte quizá me había dado una oportunidad que no merecía. Pero la luz no me dejó del todo. Se manifestaba en pequeños llamados, un brillo entre las hojas cuando bajaba el agua del riego, un destello en el vidrio de una ventana a media tarde, una claridad en el camino justo donde yo iba a poner el pie. No era amenaza, tampoco alivio. Era un recordatorio. Cada vez que la veía, se me tensaban los hombros igual que aquella noche. Y cada vez, en esa claridad, estaba yo, caminando con mi propio paso, sosteniéndome con mi misma rigidez.
Un día, el Señor me pidió que lo acompañara a la parte alta a cortar leña. Cargamos el burro y subimos antes del primer gallo. Yo llevaba el machete y una cuerda enrollada. Llegamos a un claro desde donde se veía la franja lejana de la carretera. Me concentré en limpiar el terreno, dejando los troncos parejos para bajarlos a la sombra. Entonces la vi por tercera vez, pero con el sol de frente, la luz pálida, débil a esa hora, como si el día la borrara. El hombre de adentro, otra vez mi forma. En un impulso que no sé explicar, solté el machete y avancé hacia ella. No para alcanzarla. Para poner mi cuerpo exactamente donde su cuerpo iba a pasar. Y pasó. No hubo choque ni ruido. Sentí un frío que no era frío, una calma que no era paz. Y una certeza simple, sin adornos, no estaba huyendo de otros. Había estado huyendo de mí. Lo supe como se sabe una herida cuando sangra lento pero no para. Bajamos la leña sin decir palabra. Al llegar a la parcela, me senté en el borde del surco y respiré hondo. El miedo seguía ahí, como un perro que se acostumbra al patio y ya no muerde, pero tampoco se va. En la noche, antes de acostarme, saqué la navaja de la mochila y la enterré al pie del naranjo. No como promesa, porque las promesas en el monte pesan poco, sino como medida mínima para no volver a repetir un camino. A veces, cuando el viento cambia, regresa la claridad entre los árboles. Ya no me escondo. La dejo pasar. Camina con mi mismo paso, con mis mismas fallas. No me guía ni me persigue. Me acompaña. Y aunque duermo mejor, hay noches en que vuelvo a sentir la tierra fría pegada a la espalda. Me quedo inmóvil y escucho el monte. No digo nada. Pienso en el trayecto. En el que fui. En el que anda como yo. Y entonces, sin pedir permiso, amanece. Destellos en la huerta. Me llamo Eliseo. Llevo 2 décadas levantando bardas, colando losas y cargando material en el sur de Sinaloa. El cuerpo se acostumbra al peso y al calor, pero uno nunca termina de acostumbrarse a los caminos de terracería donde el polvo se mete hasta en los dientes. Aquel encargo fue sencillo en el papel, llevar ladrillo a una huerta de mangos a la salida de Escuinapa y regresar antes del anochecer. El patrón no podía ir. Me dio las llaves del camión de 3.5, el vale y un croquis mal hecho. Me asignó a Tito, un muchacho que llevaba semanas con nosotros. Salimos tarde porque el proveedor se retrasó con la tarima. Para cuando por fin enfilamos al sur, el sol ya bajaba por detrás de los cerros, dejando la carretera con ese brillo que obliga a entrecerrar los ojos. Pasamos el entronque, cruzamos una compuerta de riego y tomamos un camino flaco entre canales. A los lados, los árboles de mango se apretaban como formando túnel. El aire olía a fruta pasada y a agua estancada. El punto de entrega era un claro marcado, según el papel, con un trapo anaranjado en la rama de un árbol. No había caseta ni velador. Solo la reja de malla ciclónica abierta, la brecha de tierra húmeda y ese trapo moviéndose apenas. Metí el camión con cuidado para no voltear la carga. Apagué. El silencio de la huerta no era total, se oían insectos, algún pájaro, el lejano paso de un motor en la carretera. Nos pusimos a descargar. El barro pegajoso hacía que cada viaje del camión al montón fuera más lento. Tito resoplaba, pero no se quejaba. Fila por fila, fui acomodando los ladrillos en columnas de A8, con espacio para que después pudieran pasar la carretilla. Ya traíamos las manos raspadas y las uñas llenas de tierra cuando noté algo al fondo, entre árboles, una verticalidad que no correspondía ni a tronco ni a sombra de rama. Larga. Inmóvil. A la altura donde el follaje comienza a cerrarse. No dije nada. Me pareció efecto de cansancio y luz menguante. Seguí.
Cada que regresaba por más, aquello se mantenía donde mismo, como si nos vigilara desde la línea exacta donde ya no entra el claro. Tito también la miró, clavándola de reojo, y bajó más rápido la cabeza. Parecía hacer cuentas a escondidas, como si la mente buscara explicación. La luz se fue acabando y con ella la textura de las cosas. Cuando por fin terminamos, cerré la batea, repasé con la lámpara el vale y la carga para no dejar nada. Tito ya estaba sentado, tieso, mirando hacia el frente. En ese repaso final, a pura terquedad levanté la vista hacia donde había estado la cosa. Me dolió el estómago. Seguía allí, más cercana, aunque tal vez esa sensación la daba la oscuridad. Alta, con la proporción mal hecha, como poste muy delgado clavado en tierra que no se contonea con el viento. Me subí. Encendí. Los faros abrieron un pasillo pálido entre los troncos. Avancé despacio hasta la reja. Bajé a cerrar. Allí fue cuando el ambiente cambió, no hubo brisa, pero el aroma dulce de la fruta se volvió pesado, casi húmedo. Puse el candado como me habían indicado y regresé a la cabina. Tito no me miró. Tenía los dedos apretados sobre las rodillas. Salimos a la brecha. Las llantas patinaron un poco en el lodo, luego agarraron. Miré el retrovisor por costumbre. No vi la figura, pero sí una mancha a la orilla del camino, como si una sombra caminara paralela a nosotros entre maleza, a distancia constante. No era reflejo de alguna rama porque se mantenía parejo incluso en las curvas. Solté el acelerador, luego lo volví a pisar. La mancha ajustó el ritmo. Me concentré en el centro de la brecha, en las piedras grandes, en los charcos. Quise reducir todo a volante, embrague, freno. Entonces, detrás, sobre el cristal, apareció un destello breve, como si alguien hubiera hecho una seña con espejo. Fue apenas un parpadeo, pero me dejó un punto blanco flotando en la vista. Lo atribuí a la vibración del camino. Al siguiente cambio, otro destello, más ancho, que rebotó dentro de la cabina. Sentí seca la boca. La tercera luz vino más fuerte, un golpe limpio que iluminó la palanca, mis nudillos y el perfil rígido de Tito. El camión no traía estrobo ni nada que pudiera hacer eso. Quise voltear del todo y no pude. Me quedé atrapado mirando por el espejo como si fuera ojo único. El siguiente destello abarcó más tiempo. Dentro cabía la huerta atrás, el trapo anaranjado intermitente y algo más oscuro ocupando el centro, alargando una línea hacia nosotros. Cuando la luz murió, el camino volvió a ser negro, tan negro que forzó a los faros a redefinir su trabajo. Aceleré. Los destellos se hicieron menos frecuentes, pero uno último, ya cerca del entronque, nos alcanzó y pareció filtrarse por las rendijas de la cabina, como agua fría en la espalda. El sonido del motor se quedó un momento a lo lejos, como si manejara yo desde fuera. Me hormiguearon los brazos. Después todo volvió de golpe, ruido, vibración, olor a diésel. Al ver las primeras casas, me cayó encima un cansancio que no era físico. Entramos al pueblo. Las calles tenían vida, un perro cruzando, un señor cerrando su puesto, la música perdiéndose en un patio. Aparqué frente a la bodega. Bajé con las piernas flojas. Tito no dijo nada. Enrolló la lona con manos temblorosas. Cuando terminé el papeleo, el joven se fue sin mirar atrás. Al día siguiente pidió cambio de cuadrilla. Esa noche, ya en mi casa, me di cuenta de que traía el cuello ardiendo. En el espejo vi una línea delgada, recta, como marcada con regla, desde detrás de la oreja hasta la clavícula. No era cortada, no era golpe, no era nada que pudiera explicar con trabajo. No sangraba. No dolía al tacto. Solo estaba allí, como trazo hecho en un cuaderno. Dormí a medias, con la sensación de que alguien me estaba peinando el aire cerca de la nuca.
Durante la semana, el camión presentó un fallo raro en la luz trasera izquierda, parpadeaba a ratos, pero no era el foco. Al abrir la mica, encontré pegado por dentro algo parecido a resina de árbol. Olía a dulce viejo, a fruto muy maduro. Limpié con un trapo. Al cerrar, noté marcas finísimas en la pintura, líneas paralelas que subían desde la defensa como si algo hubiera rozado al andar con precisión de plomada. Le conté lo justo al patrón: retrasos, lodazal, luz mal. Me mandó a otra obra. Pasé semanas evitando ese rumbo. No fue por cobardía, fue por respeto. En el pueblo empezaron a correr historias sobre una chica que se metió a una huerta buscando a un becerro y escuchó que alguien la llamaba por su nombre desde arriba de un árbol. No bajó enferma ni marcada ni nada. Solo dejó de reír durante un mes. Nunca confirmamos si era la misma huerta. Meses después, me tocó ir de nuevo con otro chofer. A media tarde, ya con el sol alto, entramos, entregamos, salimos. Nada raro. Antes de subir, sin embargo, vi a lo lejos el trapo anaranjado. Colgaba del mismo árbol, pero ya descolorido. En el costado del tronco, a la altura de mi pecho, estaba esa línea perfecta, esa marca vertical, como si alguien hubiera apoyado una regla inmensa contra la corteza. No era herida de machete ni de hacha. Era demasiado limpia. Le tomé foto y la borré en el mismo instante. Hay cosas que, si se guardan, regresan a pedir cuentas. Desde entonces manejo con otro cuidado cuando los árboles se cierran y forman pasillos. Evito mirar por el retrovisor más de lo necesario. Si una luz me pega en la nuca, no pregunto de dónde vino. Si escucho mi nombre en un camino despoblado, me meto las manos a los bolsillos y cuento respiraciones. Y cuando un muchacho nuevo pregunta por qué marco los viajes de vuelta con tantos puntos en el mapa, le digo que es por seguridad, por si nos pasa algo en la brecha. No le digo que lo hago para no perder el hilo de la carretera, para que la mente no se voltee sola a buscar lo que no debe. Nunca supe qué fue aquella figura ni de dónde salieron los destellos. Hay quien dice que hay árboles que aprenden a ver. Que las huertas viejas guardan cosas que nadie plantó. Yo solo sé que, en la línea perfecta que a veces aparece en mi cuello cuando el calor aprieta, cabe la distancia justa entre el camión y algo que eligió seguirnos a la misma velocidad, sin prisa, con paciencia de campo. Y que hay caminos donde el silencio no es descanso, sino aviso. El que aprendió aquí. Tenía 17 años cuando me mandaron a pasar la temporada de cosecha con mi abuelo Evaristo en el rancho El Ojo de Agua, al norte de Durango. Era 1987. La vida cabía en lo de siempre: regar por tandas, cuidar la noria, arrear las vacas antes de que cayera la tarde. Nada sobresaliente hasta el día en que apareció el forastero. Lo vimos primero desde la terracería, un hombre altísimo, tan pálido que parecía ajeno al sol de la sierra. Caminaba con paso parejo, la mirada clavada en la línea que separa los mezquites del llano, como quien sigue marcas invisibles. Llevaba una chamarra gastada y un maletín pequeño de metal. No saludó. Tampoco pidió agua. Solo recorrió el pueblo, de la capilla al bordo, y del bordo a la última casa, para luego volver sobre sus propios pasos con la misma cadencia, como si estuviera midiendo algo que ninguno alcanzaba a ver. Los perros no lo enfrentaban. Lo miraban pasar y se apartaban, con los pelos erizados, sin ladridos. A más de uno le pareció que el forastero, cuando oscurecía, desprendía un brillo leve, como el de la cal húmeda bajo la luna. No exagero, vi ese resplandor con mis propios ojos una noche de noviembre, al salir por leña. No era una lámpara ni el reflejo de un coche, era un fulgor parejo pegado a su ropa, un halo tenue que delataba su silueta varios pasos antes. Nadie quiso hablarle al principio. Se decía que quizá buscaba un rancho vecino o una parcela vendida a gente de fuera. Pero al segundo día repitió la misma ruta, a la misma hora.
y al tercero, y al cuarto. A los 8 días ya formaba parte del paisaje, la gente se hacía a un lado para verlo pasar, como se aparta uno de un arriero con prisa. Yo empecé a seguirlo de lejos, curioso por los detalles. Observé que en cada esquina donde el polvo se apelmazaba, él bajaba la vista, hacía un movimiento breve con la mano y avanzaba. Cuando revisé el suelo encontré rayitas blanquecinas, flechas diminutas apuntando hacia el cerro, como si alguien estuviera marcando una ruta con tiza. Una tarde, el forastero interrumpió el trayecto y se quedó inmóvil frente a un marco de concreto semienterrado, perdido entre tule y jaras, a unos metros del ojo de agua. Nunca me había fijado en esa estructura, 2 columnas bajas con una losa arriba, como entrada a nada. El hombre puso la palma sobre el borde, inclinó la cabeza y se quedó así varios minutos, como quien oye dentro de sí un reloj. Supe entonces que ese marco era su destino, pero no me atreví a acercarme. Hubo quienes intentaron interrogarlo con señas. Lo único que obtuvieron fueron sonidos secos, sílabas sin forma, como cuando alguien intenta pronunciar una lengua que no domina. No era enojo ni burla, la cara le permanecía lisa, sin pistas de edad ni de ánimo. Un día movió los labios con dificultad y dejó salir una frase cortada, infantil: ya, aprendí, aquí. Luego alzó el maletín, dio la vuelta y se fue por donde vino, dejando nuevas flechas blancas en el suelo, más nítidas que antes. La costumbre se volvió inquietud cuando notamos que, caído el sol, el resplandor de su chamarra se intensificaba. No iluminaba el camino ni quemaba la vista, solo delineaba su contorno con la terquedad de una luciérnaga grande. Me atreví a rozar una de sus flechas con los dedos, la línea dejó polvo pegado a la piel, que brilló apenas al exponerlo a la luz de la cocina. Mi abuelo, que había trabajado en una obra federal en los 70, dijo en voz baja que los topógrafos usaban pintura con propiedades raras para que sus marcas se vieran desde lejos con lámparas especiales. Eso explicaba algo, pero no el resto. El día que cambió todo, el forastero llegó antes, cuando la sombra todavía estaba corta. Recorrió el pueblo con la misma paciencia y terminó otra vez frente al marco de concreto. Esta vez no se quedó afuera. Sin mirar alrededor, palpó una placa oxidada, accionó algo que sonó a seguro viejo, y el suelo respondió con un golpe con un golpe de aire atrapado. Una tapa se desplazó sin levantar polvo y dejó ver un túnel angosto, negro como garganta de mina. El hombre se metió sin titubeos y la tapa se cerró tras él. No hubo gritos. No hubo carreras. Solo quedamos el rancho y yo, mirando una boca que ya no estaba, con el zumbido del campo clavado en las orejas. Esa noche apenas concilié el sueño. A la madrugada fui por mi cuenta con una lámpara prestada. Encontré el marco, la placa y la rendija apenas marcada a ras del suelo. El mecanismo no respondió. Sobre la losa, sin embargo, alguien había escrito con la misma tiza blanquecina de las flechas una frase torpe, del tamaño de mi mano: voy a otro lado. La cal me dejó las yemas ásperas. Me fui antes del amanecer, con la sensación de que algo no terminaba ahí. El forastero no volvió al día siguiente. Ni al que siguió. Pasó una semana, un mes. Las flechas se borraron con las lluvias. El rancho siguió igual, pero con una fisura que nadie quería mencionar. A veces, por la noche, oía en la barranca un chasquido de metal, como el que hace una compuerta cuando alguien la fuerza desde dentro. Creí que era mi imaginación. Hasta que encontré nuevos trazos en el terraplén, recientes, hechos con mano insegura, guiando de nuevo hacia el marco. En 2011 me tocó ir al municipio a arreglar papeles. En el archivo, revuelto entre comunicados amarillentos, hallé un plano de 1978, tramo enterrado de ducto coaxial. Enlace de microondas. Accesos de servicio. El marco de concreto estaba dibujado con tinta azul, a 2 kilómetros del pueblo. Las notas indicaban que el mantenimiento se canceló por recortes. Nadie volvió a revisar nada. Me llevé en la cabeza la idea de un trabajador varado en una tarea repetida hasta la costumbre, como si su jornada no hubiera terminado jamás. Regresé al rancho con un albañil y palancas. Abrimos la tierra alrededor del marco. Sacamos raíces,
Piedras, un nido seco. La placa, sellada por décadas, no se dio. Solo encontramos, encajada entre el cemento y la maleza, una medalla ovalada sin nombre y el gancho torcido de un maletín de metal. Las piezas olían a humedad antigua. Las guardé. Esa noche, sobre la mesa de mi abuelo, la medalla dejó un polvillo blanco que, bajo la lámpara, volvió a brillar. Desde entonces, cada vez que vuelvo, pruebo el mismo ritual. Camino la ruta del forastero a la hora en que el sol se quiebra en el vidrio de la presa, reviso el suelo, busco flechas. A veces no hay nada. A veces encuentro una serie nueva, imprecisa, como pintada por un niño con apuro. Siempre llevan al marco. Y cada que me planto frente a la losa, juro que debajo hay un latido, un mecanismo que se ajusta, un calendario que no coincide con el nuestro. No sé quién era. No sé si aprendió lo que decía haber aprendido, ni qué era ese otro lado al que se iba. Lo que sé es que hay rutas que no terminan con la ausencia. Que un pueblo puede olvidar a quien pasa, pero el camino no olvida a quien lo mide. Anoche, en mi regreso más reciente, encontré sobre el umbral de mi cuarto una flecha pequeña hecha con la misma cal desprendida de la medalla. Apuntaba hacia el patio, hacia el sur, hacia donde la terracería se pierde. Al lado, con letras torpes, volvieron a escribirme, aquí ya fue. Y aunque nadie caminaba afuera y el rancho dormía, me quedé despierto hasta el amanecer, midiendo con los ojos la oscuridad, esperando a que, en cualquier segundo, la tapa del marco dejara oír de nuevo su golpe de aire atrapado. La camada. Altiplano Potosino, 2004. Yo cuidaba el rancho de mi madre mientras ella atendía un puesto en el tianguis del pueblo. Vivíamos a 1 kilómetro de la carretera, con gallinas, 2 perros viejos y una bodega donde guardábamos maíz. Las ratas habían agarrado confianza y yo andaba buscando un gato desde semanas atrás. Una tarde de mercado, a la salida de misa, vi a una mujer mayor sentada en la sombra de un mezquite con un canasto cubierto por manta. Levantó la tela y dentro se movían varias crías. Dijo que su gata había parido demasiados y los andaba ofreciendo. No la había visto nunca por la zona, su acento no me cuadró con ningún rumbo cercano. Elegí uno pinto, de lomo firme y mirada despierta. Lo metí en mi chamarra y volví en la bicicleta con la sensación tonta de haber resuelto un problema. Esa noche le di leche y un pedazo de tortilla remojada. Lo acomodé en una caja con trapos junto al fogón. Me quedé oyendo su respiración ligera y el chasquido del brasero que se apagaba. Afuera, el viento movía los alambres del cerco. A las 11 con algo, sonó un tiro lejano, muy seco, hacia el norte. En el campo uno aprende a no inventar con ese ruido, era un disparo. Asomé por la ventana. No vi luces ni movimiento, solo la oscuridad pareja de la llanura. Volví a la cama y apenas cerré los ojos sentí un mordisco en la parte baja de la pierna, como tenaza. Di una patada por reflejo y algo golpeó la mesa. Encendí la lámpara. Frente a mí estaba el animal que yo mismo había traído, pero no igual, el cuerpo parecía más largo, la cabeza alargada, y lo que más me descompuso fue que, en su grupa, 3 colas cortas se movían con distinta intención. Como si cada una tuviera su propio ritmo. Las patas terminaban en uñas bien puestas, duras, capaces de abrir costal. Se me echó otra vez. Atiné a cubrirme con la cobija y a buscar a tientas el machete. No pude darle bien, el filo se resbaló como si la piel aguantara más de lo normal. Me dio otro alcance en el tobillo, a la altura del tendón, con una mordida que me hizo ver puntitos. Entonces fui directo a la alacena, abrí el cajón de abajo y saqué la escuadra oxidada de mi padre. No pensé, apunté y jalé. El estampido rebotó en los ladrillos. El animal se sacudió, cayó al piso y se quedó inmóvil, con una de las colas aún temblando aparte de las otras. No dormí. Lo enterré fuera del corral, lejos de la noria, en un cuadro de tierra floja junto a un nopal. Cavé con pala y brazo, metí al bulto envuelto en costal y tapé rápido, por si me flaqueaban los ánimos. Los perros olfatearon la zona y se fueron sin ladrar.
Me mordía el miedo en una parte rara, no era por lo que vi, sino por haberlo traído a mi propio cuarto. Al amanecer fui a la casa de don Inocencio, el vecino. Tenía la cama vendada del muslo y un palo junto a la puerta. Apenas me vio, bajó la mirada como si ya supiera. La noche anterior le habían regalado un crío igual. Lo encontró arañando el gallinero y, al tratar de sacarlo con una escoba, el animal lo enganchó con las uñas por debajo. Me enseñó 3 marcas paralelas, limpias, a lo largo de la piel. Dijo que lo remató con una varilla y lo tiró al arroyo. En el camino a la tienda escuché historias parecidas a media voz. En el ejido repartieron varios y en casi todas las casas pasó algo, mordidas a niños, patas ensangrentadas de gallinas, arañazos en puertas. La mujer del canasto había ido por la calle principal y luego nadie la vio. Nadie supo de dónde venía. Unos dijeron que traía una libreta, otros, que llevaba consigo un anafre apagado. Todos coincidían en la manta y en la manera delicada con que entregaba a cada cría, como si de veras deseara dejar un bien. Volví al rancho con una mezcla de vergüenza y rabia. Desinfecté mis heridas con alcohol. Levanté la caja del fogón, estaba rasgada por dentro, las tablas marcadas por 3 líneas oblicuas. Revisé el piso de tierra y había pequeñas manchas que no supe si eran leche, baba o algo más. Afuera, sobre el polín del corral, encontré trenzas finas de istle pegadas con resina a modo de amarre, 3 por punto, cada una con un nudo diminuto en la punta. No eran de mi mano. Las quité y las quemé en una lata. El olor era fuerte, como de orina guardada. Esa tarde anduve el perímetro. En el lindero norte, a medio kilómetro, había marcas de llanta recientes y rastros de un fogón mal apagado. Entre las cenizas hallé 3 garfios chicos hechos con alambre recocido y 2 pedazos de cuero perforados, como si alguien hubiera fabricado arneses. También había pelos de gato pegados con cera a una cuerda. Me senté un rato a mirar el monte. El silencio no pesaba, lo que pesaba era entender que no era capricho de la naturaleza. Era trabajo. Acordamos con los vecinos una ronda esa noche. Nos repartimos por cuadrantes y prendimos fogatas cortas cada quien en su parcela. Entre las 11 y la 1 oímos pasos chicos y carreras en los bordes, pero no vimos gente. Lo único claro fue que, en 3 ocasiones, los perros se quedaron rígidos mirando el mismo punto del camino y después desviaron la vista. Al terminar la ronda y volver a mi casa, vi algo en la puerta, 3 raspones verticales frescos, bien parejos, sin astilla suelta. No quise hablar más del tema. Al tercer día, la tierra donde enterré al animal se había hundido un poco, como si el aire se hubiera colado. Volví a tapar. Dejé encima piedras medianas. Compré un candado nuevo para la bodega y reforcé el gallinero con malla metálica. Tampoco era plan de convertir la vida en guardia eterna, pero algo dentro ya había cambiado. Cualquier ruido chico me disparaba el corazón. Con el paso de los días, la plaga pareció bajar. No sé si la gente dejó de aceptar regalos o si la persona del canasto movió su ruta a otro lado. En el pueblo se contaron versiones, que eran crías cruzadas con algo salvaje, que alguien las había amansado con golpes y hambre. Que las preparaban con hierbas para que al caer la noche no reconocieran casa y se volvieran contra todo, que no eran crías y que las colas eran amarres clavados en el lomo. Nadie pudo comprobar nada. Lo único objetivo eran las marcas de 3 y los mordiscos limpios. Yo sigo aquí. De noche, antes de apagar, reviso el cerco, las puertas, la caja de herramientas. A veces, cuando el viento baja con polvo del rumbo de los nopales, me llega un olor leve a manta guardada y leche reseca. Abro la ventana un poco y escucho. No hay voces, no hay pasos de persona. Solo un roce de uñas finas en la madera, corto, preciso, como de algo que prueba si el lugar sigue siendo suyo. No quiero adornar lo que pasó. Traje a un animal a mi casa creyendo que me ayudaría con las ratas. Lo enterré con mis propias manos en una noche sin luna. En el barrio, otros hicieron lo mismo. Las marcas, los arneses caseros, las trenzas de istle, todo apunta a un plan que no alcanzamos a entender. Tal vez buscaban miedo. Tal vez otra cosa.
Cuando me siento en la cama y dejo los pies colgando, siento a veces una vibración mínima en el piso, 3 golpes apenas, separados, como si algo diera la vuelta por debajo del entablado y me contara hasta 3. Entonces subo los pies, apago la luz y aguanto la respiración con el oído despierto, esperando a que pase, sabiendo que, en algún corral, alguien más cuenta lo mismo. La cosa del barranco. Me llamo Martín y soy ranchero en la sierra de Zacatecas. Nací en el rancho Los Alisos, entre cerros secos y potreros que terminan en un barranco hondo por donde solo baja agua cuando llueve. He pasado toda mi vida ahí, así que conozco cada vereda y cada árbol. Justo por eso, porque sé cómo es el lugar cuando todo está en calma, puedo asegurar que lo que voy a contar no fue un mal sueño. Fue en el verano de 2019, uno de los años más secos que recuerdo. Ese mes empezaron a ocurrir cosas raras en el potrero de abajo, el que llega hasta la orilla del barranco. Una becerra apareció un día parada al filo, con la mirada clavada hacia abajo y marcas alrededor del pescuezo, como si algo la hubiera sujetado con fuerza. Días después se perdió un novillo y lo encontramos con las patas embarradas hasta la rodilla, exhausto, como si hubiera peleado para no ser arrastrado cuesta abajo. Mi papá dijo que seguro era algún depredador que rondaba buscando agua, pero dejó de sonar tan seguro cuando, varias noches seguidas, escuchamos las campanas del ganado repicando a medianoche, siempre en la misma esquina del potrero, justo donde empieza la caída del barranco. Una tarde mis papás tuvieron que ir al pueblo y mi hermano menor se fue con ellos. Me quedé solo a cargo del rancho. Antes de subirse a la camioneta, mi papá me puso en las manos la lámpara grande y el rifle viejo. No dejes al ganado abajo cuando oscurezca, fue lo único que dijo. Las gallinas se quedaron dentro del gallinero y los perros caminaban inquietos por el patio, mirando hacia el potrero de abajo. Yo seguí con las labores, pero traía una incomodidad en el estómago que no se quitaba. Al ponerse el sol arreé casi todas las vacas a los corrales de arriba. Solo dejé una docena en el potrero de abajo, las más viejas y 2 becerras fuertes, porque la única hierba decente que quedaba estaba cerca del barranco. A eso de las 9 agarré la lámpara, el rifle y el radio pequeño. Los perros me siguieron hasta la puerta, pero cuando miraron hacia el potrero se quedaron clavados, gruñendo bajo. Les hablé y no quisieron avanzar. Ahí debí regresar, pero el ganado no se puede descuidar. Bajé solo por la vereda. A medida que me acercaba al potrero, las campanas sonaban más fuertes, todas juntas, como si el hato estuviera apretado en un solo punto. Entre ese tintineo se mezclaba otro ruido, metálico y lento, como cadenas arrastrándose sobre piedra. Abrí la tranca y entré. Llamé a las vacas, chistando, pero nadie se movió. La lámpara empezó a fallar, la luz subía y bajaba sin razón. La golpeé con la mano y, en un destello fuerte, las vi, todas juntas, pegadas al filo del barranco, mirando hacia abajo. Respiraban agitado, pero ninguna se atrevía a dar un paso. Me acerqué con el rifle levantado. Entonces escuché algo que no olvidaré, un sonido grave y prolongado que venía de más allá del grupo, de la parte oscura donde la luz ya no alcanzaba. No era mugido ni bramido. Era como si el suelo estuviera soltando un quejido muy hondo. La lámpara volvió a bajar de intensidad y, en esa luz pobre, vi movimiento en la orilla del barranco. Algo se estaba levantando desde abajo, usando la tierra para subir. Primero asomaron unas manos largas que se clavaban en el suelo. Los dedos eran demasiado extensos, acababan en puntas que se hundían con facilidad. Luego aparecieron unos brazos flacos y, por último, el cuerpo entero, que terminó de incorporarse entre las vacas. Era alto y muy delgado, pero sus movimientos no tenían nada de débiles. En la luz temblorosa parecía cubierto de capas de lodo seco pegado al cuerpo, mezclado con sombras que no eran solo oscuridad. La cara casi no la recuerdo, como si mi mente la hubiera borrado. Solo tengo claros los ojos, 2 puntos amarillentos, apagados, mirándome fijo, sin parpadear. El ganado seguía inmóvil, como si estuviera amarrado al suelo.
Yo sentí que las piernas me flojeaban. Levanté el rifle, pero los brazos me temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. La cosa giró la cabeza hacia mí con una lentitud desesperante y dio un paso. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Me zumbaban los oídos y se me nubló la vista. En ese instante la lámpara parpadeó de nuevo y pude verlo más completo, los brazos colgando hasta casi tocar el suelo, las manos como raíces secas, la piel manchada como corteza vieja. Cada movimiento levantaba un olor a humedad encerrada, a agua que lleva demasiado tiempo sin correr. No sé de dónde saqué valor, pero apreté el gatillo. El disparo explotó en el potrero y el eco rebotó en los cerros. Las vacas reaccionaron al fin, corriendo en todas direcciones. La lámpara se apagó con el retroceso. En la oscuridad total escuché como algo pesado se dejaba ir hacia el barranco, seguido de un quejido largo que me heló más que el aire de la noche. Después todo es borroso. Recuerdo que gritaba, moviendo el rifle como si fuera un bastón, tropezando entre piedras y matorrales. Algunas vacas me siguieron, otras no supe dónde quedaron. Solo me detuve cuando crucé de nuevo la tranca y empecé a subir por la vereda hacia el rancho. Justo ahí la lámpara volvió a encender sola, con la luz más fuerte que al principio. Al llegar al patio, los perros estaban escondidos debajo de la camioneta, gimiendo. Cerré puertas y ventanas, me senté en la cocina con el rifle en las rodillas y la lámpara apuntando a la entrada. Cada vez que el viento movía las láminas del techo, sentía que algo subía por la vereda, arrastrando tierra, acercándose a la casa sin terminar de llegar nunca. Al amanecer llegó mi papá. Le conté todo. Solo me pidió que ensillara un caballo y fuimos al potrero de abajo. En la orilla del barranco encontramos la tierra arañada, como si manos gigantes hubieran estado escarbando. En una de esas marcas había un pedazo de tela de mi camisa, arrancado quién sabe cuándo. Mi papá se quedó un rato viendo hacia abajo y luego dijo que los viejos hablaban de algo que seguía las corrientes de agua, incluso cuando están secas, y que se llevaba animales y a veces gente. Que por eso no convenía dejar ganado cerca de barrancas en temporada de secas. Las pocas veces que paso por ahí, incluso de día, siento una presión en el pecho, como si alguien me estuviera observando desde el fondo. Y cuando las campanas del ganado suenan a deshora, prefiero no asomarme. Pueden decir que fue cansancio, miedo o imaginación. Piensen lo que quieran. Yo sé lo que vi levantarse de la orilla del barranco y sé que eso no era animal ni persona. Si alguna vez les toca cuidar ganado en un rancho apartado, no se confíen de los arroyos secos ni de las barrancas silenciosas. Hay cosas que suben de ahí cuando la noche cae, y a veces no se conforman con llevarse solo una res. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.